Bienvenidos sean de vuelta a Primer Down. Otra vez seguimos con los análisis de todas las divisiones en el draft. En esta ocasión nos toca el oeste de la AFC, una división que, siendo francos, ya sabemos probablemente quién la va a ganar, pero se va a poner muy interesante saber si es que algunos equipos como los Chargers o los Broncos pueden esta temporada sí pelear por un puesto de comodines de los 7 que va a haber, o qué es lo que va a pasar incluso en algunas posiciones para esos equipos. Eso es tema de otra ocasión. En este momento vamos a analizar el draft de cada uno y empezamos por los Broncos de Denver, quienes seleccionaron en su primera selección a Patrick Surtain en un pick que a mí francamente no me gustó. Y no me gustó no por el jugador, sino porque había jugadores en otras posiciones defensivas en la que tienen más necesidad disponibles, además de que, por ejemplo, tienen jugadores en los cornerbacks, como por ejemplo Kyle Fuller, tienen a Ronald Darby, tienes a Bryce Hallahan, entonces creo que no era una necesidad inmediata. No estoy diciendo que sea un mal jugador Patrick Surtain o que no me gustó o que no me hubiera gustado con algún otro equipo. Simplemente estoy diciendo que creo que les hubiera servido más otro jugador como lo fue, por ejemplo, unos picks adelante Micah Parsons. Y después siguieron en la segunda ronda con Javonte Williams, con un corredor de la Universidad de North Carolina, el primero de los corredores de la Universidad de North Carolina que fue seleccionado, si no mal recuerdo. Después sigue Quinn Maynards, un guardia de una de esas universidades chiquitas, pero que tiene una fuerza y un talento impresionante. Y después seguimos, como ha sido costumbre de los Broncos últimamente, con picks a la defensiva, con Baron Browning, un linebacker de Ohio State. Después siguieron dos safeties. Después Seth Williams, receptor de la Universidad de Auburn. Después Cary Vincent, otro cornerback. Jonathan Cooper, de Ohio State. Y en las últimas dos selecciones, además de Jonathan Cooper, se siguió con la línea defensiva, en lo que me pareció un draft que pues me dejó un poco que desear, sobre todo por el primer pick. Sí, de hecho yo opino lo mismo que tú, el primer pick es lo que te deja un sabor amargo de boca, ¿no? Porque tienes jugadores disponibles como lo era el Micah Parsons, incluso quarterbacks como Mac Jones o Justin Fields, ¿no? Incluso comentábamos que, bueno, lo correcto hubiera sido, si les cae alguno de estos quarterbacks, lo correcto hubiera sido tomarlos. Porque yo sinceramente no confío en Drew Lock, no creo que se vaya a desarrollar bien. Y pues creo que les va a pesar un poco haber pasado pues en esos jugadores, pero Patrick Surtain no es malo, sino los jugadores que no tomaron es lo que no le parece a algunas. Y posteriormente pasamos con los Chargers de Los Ángeles, que considero que tuvieron uno de los robos del draft en el guardia ofensivo o tackle ofensivo de Northwestern en Russian Slater, que muchos lo proyectábamos para que lo draftaran dentro del top 10. De hecho no se esperaba que fuera a caer. Incluso se comentaba que los Chargers podían hacer algún trade para agarrar un línea ofensivo. Y de pura sorpresa, Russian Slater les cae al pick 13 para defender a Justin Herbert. Posteriormente pasan al pick de segunda ronda, teniendo otro robo, considero yo, que puede llegar a ser muy bueno si lo desarrollas muy bien. Luego pasan a seleccionar al Titan de Georgia, Trey McKitty, bueno, ya sabemos que perdieron a Hunter Henry y pues no lo están reemplazando, ¿no? Pero buscan a quién lanzarle en la posición de la cerrada. Y luego pasan a seleccionar a un ala defensiva y un guardia ofensivo. Y terminan sus tres últimas selecciones con un linebacker en Nick Niemann, un running back en Larry Rountree tercero, y finalizan con el safety Mark Webb de Georgia. Yo considero que fue un muy buen draft, principalmente por las dos primeras selecciones que son robos, en especial para la posición en la que draftean y el tipo de jugador que draftearon. Sí, fue un muy buen draft por parte de los Chargers. Y creo que es una ventaja que tuvieron cuatro picks entre los primeros 100 totales. Y creo que hicieron muy bien esos picks, sobre todo los dos primeros, como dijiste tú, el de Rashawn Slater, que era una necesidad inmediata y que muchos, incluyendo nosotros aquí en Primer Down, teníamos a Rashawn Slater cayendo en los Chargers. Y después la de Asante Samuel Jr., quienes muchos cuestionan su estatura incluso, pero ya sabemos qué es lo que pasa con muchos jugadores que han cuestionado su estatura antes del draft. Como, pues hay muchos ejemplos, para no divagar tanto. Y además, después siguieron en las dos selecciones que ya mencioné, las últimas dos de estas 100 primeras, con un receptor como lo es Josh Palmer de la Universidad de Tennessee y con Trey McKitty, quien a mí también me parece un muy buen ala cerrada que les puede ayudar mucho. No, como dijiste tú, no es que vaya a suplir a Hunter Henry, pero pues son muy buenos picks para un equipo que también ya encontró a su mariscal de campo franquicia y quienes nunca tienen un plan
establecido son el siguiente equipo del que vamos a hablar, que son los Las Vegas Raiders, quienes seleccionaron en su primer pick, con el pick 17, a Alex Leatherwood, quien muy probablemente, si no lo hubieran seleccionado ellos, se iría, ¿qué te gusta? ¿Una tercera, cuarta ronda quizá? No tan alto quizá una segunda ronda muy arriba. El punto es que pudieron haber seleccionado después a Alex Leatherwood, perdón. Incluso escuché algo que dijeron en las redes sociales, que es que si inviertes los dos primeros picks de los Raiders, si pusieras a Trevor Moring en el 17 y a Alex Leatherwood en el 43, se escucharía perfecto, pero como fue al revés, no se escucha tanto, es el mismo resultado. Después siguieron con jugadores a la defensiva. Prácticamente sus cuatro picks siguientes después de Moring fueron a la defensiva en Malcolm Koonce, Divine Diablo, Tyree Gillespie, Nate Hobbs. Y después siguieron hasta el final con el centro Jimmy Morrissey. No sé qué pensar del draft de los Raiders. Vaya, no esperábamos mucho de los Raiders. No hay que esperar jamás mucho de los Raiders en un draft. Ya lo hemos visto con jugadores específicamente a la defensiva. Pero creo que el pick que salva todo esto es el de Trevor Moring, porque ya sabemos que Jonathan Abram no va a mejorar. No va a mejorar quizá Jonathan Abram. Entonces creo que sí era una necesidad inmediata. Pero todo lo demás lo dejo en tela de duda, sobre todo lo de Alex Leatherwood. Sí, igual yo creo que esa selección de Alex Leatherwood pues fue de las más dudosas de todo el draft. Incluso nosotros comentamos antes de ese pick, pues va a venir un pick sorpresa, así que prepárense. Y pues que cae Alex Leatherwood, ¿no? Pero como tú comentas, y estoy de acuerdo totalmente, el pick que salva todo el draft de los Raiders, pues es el de Trevor Murray, que muchos lo teníamos como el safety número uno y pues le caen a los Raiders en la ronda número dos. Pero yo la verdad no creo que haya sido un muy buen draft por los Raiders. Y finalmente, para concluir con esta división oeste de la AFC, pasamos con los jefes de Kansas City, que recordemos que no tuvieron una primera ronda de este draft porque la cambiaron por el tackle ofensivo de los Raiders, Orlando Brown. Y pues su draft comenzó básicamente que en la ronda 2, seleccionando al linebacker de Missouri, Nick Bolton, que muchos lo tenían como el tercer o cuarto mejor linebacker de este draft. Y pues es una necesidad bastante sabida para los Chiefs en tener un linebacker joven que sea versátil, que te cubra varios huecos, ¿no? Y pues lo tienen en Nick Bolton. Luego pasan a seleccionar a lo que muchos creían que era el mejor centro del draft en Creed Humphrey, que yo creo que también fue un pick bastante bueno para los Chiefs, basándose en la posición en la que draftearon a este jugador. Y pues sabemos que estaban reconstruyendo totalmente su línea ofensiva y pues siguieron haciendo esto con Creed Humphrey. Luego siguen seleccionando a la defensiva de Florida State en Josh Kiando. Posteriormente para seleccionar al ala cerrada de Duke en Noah Gray. Y terminando su draft con dos jugadores ofensivos, en el receptor Cornell Powell y en el guardia ofensivo Trey Smith, que era un jugador que muchos proyectaban para una segunda o tercera ronda, pero que debido a cuestiones de salud, me parece, bajó hasta la séptima, sexta ronda. Yo por los movimientos que hicieron los Chiefs, yo considero que fue un muy buen draft, basándose en que su draft comenzó a partir de la segunda ronda. Creo que agarraron jugadores muy buenos y que los pueden desarrollar muy bien. Y bueno, ¿qué te parece si seguimos ahora calificando estos equipos? Porque pues creo que es por lo que venimos a este video. Y si empezamos por el orden en el que nosotros dijimos a los equipos y por el del draft, empezamos con los Denver Broncos, quien me parece que como ya mencionamos, pudieron haberlo hecho mejor. No es que lo hicieran tan mal, pero pudieron haberlo hecho mejor. Y por esto yo les daría una B menos, porque pues si bien tienen a jugadores prometedores, no tuvieron aún disponibles a muchos jugadores que hubieran hecho un impacto aún mayor del que van a ser los jugadores que seleccionaron. Sí, yo igual concuerdo con tu calificación totalmente. No les daré una calificación más alta por el hecho de no draftear por lo que tú necesitas, ¿no? Había mejores jugadores disponibles que Patrick Surtain. Y pues como yo comenté, estaba disponible Justin Fields y Mac Jones y se sabe que la necesidad de quarterback es fundamental para todos los equipos. Y por esa misma razón yo les doy una B menos. Y pasando con los Chargers con algo totalmente diferente, yo en este caso les doy una A. Pues ya, como ya mencioné, sus dos primeros picks básicamente que te dicen todo, consiguieron dos jugadores estelares que muchos los proyectaban para la primera ronda. Y pues comenzando con Rashawn Slater,
que era un jugador top 10 en este draft, incluso, bueno, sí, top 10, y pues lo consiguen en el pick número 13. Eso ya básicamente es un robo en el draft, y terminan draftando a Santi Samuel en la segunda ronda, y pues ya con esto, básicamente con estos dos movimientos, yo creo que se ganan una A. También me iría por una entre B más y A, porque es un muy buen draft. Y porque además pues cubrieron en los dos primeros picks creo que las dos mayores necesidades que tenían entrando a este draft. Y además consiguieron una ala cerrada, que si bien no es uno de esos alas cerradas como, no por compararlo con Kyle Pitts, pero no es un Kyle Pitts o no es un Pat Freiermuth de quienes se hablaba mucho más. Pero aún así es un pick muy infravalorado, creo yo, el de Trey McKitty. Entonces, creo que cubrieron las dos necesidades más grandes y un hueco que tenían. Y seguimos con los Las Vegas Raiders, quienes pues no podemos esperar nada de ellos en el draft y aún así logran solo en el ojo que solo en el primer pick nos lograron decepcionar. Todo lo demás pues se enfocaron en la defensiva, que creo que es la posición o las posiciones que todos sabemos que los Raiders tienen una necesidad enorme. Aún así, lo que ya hemos dicho de otros equipos, creo que Alex Leatherwood, si bien es un buen jugador, tenían muchas más cosas que hacer con ese pick, tenían muchos más jugadores disponibles. Unos picks después vinieron linebackers buenos, vinieron cornerbacks buenos. Entonces creo que hubieran podido tener aún así a Trevor Moring después y Alex Leatherwood, o más bien, o con la selección de Alex Leatherwood pudieran haber tenido algo mejor. Entonces yo les pondría una C menos. Sí, igual concuerdo con tu calificación totalmente. Creo que esa selección de Alex Leatherwood fue básicamente un reach. Había mejores jugadores disponibles en ese entonces, como lo eran Christian Darris o Tevin Jenkins, que muchos proyectábamos para ese equipo. Y pues fuera de eso, pues a la defensiva creo que tuvieron un buen draft, ya con la selección de Trevor Murray, que les cayó hasta su pick de segunda ronda, pero ese pick de Alex Leatherwood es el que nos deja dudando a todos, y por eso yo creo que les damos una C, perdón. Y finalmente, para concluir con esta división AFC Oeste, terminamos con los Jefes de Kansas City, que en este caso yo les daría una calificación de B+. Ya comenté, tuvieron un muy buen draft, drafteando al linebacker Nick Bolton, al center Creed Humphrey, entre esas dos selecciones, pero no creo que hay una selección estelar que me convenza para darles una calificación un poco más alta. Sí, fue un muy buen draft, me gustó mucho el draft, pero a mi parecer no está dentro de un draft para una calificación superior a la A. Yo también, como dices tú, no lo había pensado de esa manera y creo que la B más está bien, porque pues ya sabemos que si sacrificas tu primera ronda, no es, o es muy probable que no tengas una selección espectacular y no tuvieron una selección espectacular, como tú dijiste. Tuvieron a Nick Bolton, quien es un jugador, quien fue un jugador en Missouri muy cumplidor, uno de los mejores linieros ofensivos internos en Creed Humphrey. Sin embargo, no es un draft que esté lleno de nombres o que digas tú, esta es la pieza que necesitaba el equipo o este es un jugador de impacto inmediato. Aún así, la B no es mala y el draft de los Kansas City Chiefs no es malo, en realidad es bueno. Entonces, como tú, perdón, yo le pondría una B más. Y bueno, con esto concluimos esta división, la tercera división que hacemos hasta el momento. Ya saben de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, aquí, y también en nuestra página web, porque vamos a estar subiendo aún más contenido en los próximos meses y en los próximos días. Nosotros somos Primer Down.